Buenos días a todas y todos. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar. Buenos días. Hola, José. José Ignacio, me imagino, ¿no? José Ignacio Reyes. René, buenos días. Rubí, bienvenida. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Marisol, que nos saluda aquí por el chat. Buenos días, doctor. Buenos días. Hola, Francisco. Buenos días. ¿Cómo amaneció Bien, la bien. península? Ajá, bastante bien. Con calor, ya. Me imagino, ¿no? Bueno, se trabó. Marcos, saludos. Adriana, Augusto. Ya, Carla, hola. Augusto, luego tú nos tienes que contar alguna anécdota o algo de las consultas. Tú le sabes muy bien a este asunto. ¿Qué Luisa, tal? hola, hola. Sí, claro, pues no muy bien, pero sí nos ha tocado organizar, pero sí, con todo gusto. Claro, claro, justo eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa sobre la organización? Luego, pues se dan algunos problemas, alguna sugerencia en lo que tú hayas solventado algún problema o tema. Bueno, igual, los demás, las demás. Cristian, Itzel, bienvenida. Pues muy bien, ya tenemos bastante quórum. Vamos a iniciar. Y igual que ayer, hola Jesús, Renato. Si gustan intervenir, saben que pueden perfectamente abrir su micro y así ya nos comentan lo que deseen, ¿no? Muy bien. Bueno, decíamos ayer que hoy vamos a entrar en materia. Ayer hicimos una especie de planteamiento genérico, crítico, a propósito de la consulta y llegamos a la conclusión que posiblemente se está abusando de la consulta, ¿no? O al menos no se está tomando en serio, puesto que quizá no se comprende a profundidad cuáles son los objetivos, ¿no? de tener una consulta. Aclaramos que, bueno, pues, justamente el objetivo es conocer y escuchar, entender las opiniones respecto de actos concretos, administrativos, leyes y algunos otros casos concretos en los que el Estado va a autorizar alguna situación que va a afectar a una comunidad indígena eh, que se reconoce a su vez como pueblo originario, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que justamente para pues, comunicarle este proyecto, pues se elabora esta consulta, ¿no? Hoy veremos las características. Ahora bien, así lo maneja el convenio 169, luego puesto en el artículo segundo constitucional,
Sin embargo, yo les dije que había tipos de consultas, ¿no? ¿A qué me refería con eso? En materia electoral también tenemos una consulta indígena. Esta consulta indígena es la que, en términos de este derecho internacional público de los derechos humanos, se realiza cuando una comunidad que es regida por el sistema de partidos políticos desea transitar hacia el sistema normativo denominado interno o indígena. Entonces, en ese momento, se activa la maquinaria electoral para generar una consulta y ver si es que efectivamente se cuenta con pues la venia, ¿no? Hay la voluntad popular necesaria y efectivamente son todos los elementos humanos y culturalmente designados para que efectivamente se transite hacia ese sistema. En este caso toca justamente a los institutos electorales, a los OPLES, realizar este tipo de consultas, ¿no? Esto justo porque, puesto que muchas entidades federativas están en un tremendo y terrible rezago respecto de la legislación que tendría que aterrizar este asunto, bueno, incluso desde la constitucionalización, ¿no? Como sabemos, pues justamente esto se pudo hacer o se debió hacer desde hace mucho. La Corte ha insistido. La única entidad federativa que tiene constitucionalizado todo este proceso, todas estas ideas del convenio 169 y del artículo 2 es la Constitución de Oaxaca. Entonces, en Oaxaca esto se hace cotidianamente y por eso en Oaxaca existe un protocolo, existe toda una serie de procedimientos, incluso hay capacitación para quien... De todos modos, se dan muchos conflictos en Oaxaca, pero bueno, al menos el marco constitucional y legal existe, ¿no? Entonces, puesto que en los otros estados no existe, se tuvo que buscar a través de las sentencias y pues entonces eventualmente se ordena que entonces se haga este tipo de consulta en las demás entidades federativas donde no existe este marco legal y constitucional, ¿no? Por ahí que tengo la oportunidad y la fortuna de asesorar algunas tesis a lo largo de la República Mexicana, pues, varias veces me he topado con tesis que proponen a través de la omisión legislativa generar como ese impulso que está haciendo falta en algunas entidades federativas para que se lleve a cabo finalmente este reconocimiento, ¿no? Siempre me ponen en un dilema los tesistas que plantean eso, porque es un poco lo que ayer platicamos, ¿no? O sea, se trata de un cambio cultural, se trata de entender que esto nos sirve también a nosotros, ¿no? Y me parece que quizá un trabajo de investigación en ese sentido, o sea, resulta hasta obvio, ¿no? O sea, ya sabemos cuáles son las conclusiones. O sea, la conclusión de un trabajo así es que efectivamente se tiene que hacer el cambio legislativo. Entonces me parece demasiado como rebuscado hacer una tesis para insistir en algo que es evidente, ¿no? Y entonces termina siendo como una especie de... Es complicado porque, o sea, uno se pregunta si las tesis tienen que justamente tener como este nivel digamos, de injerencia en lo práctico. Lo tienen que tener, ¿no? O sea, todas las tesis en nuestros países, en América Latina, tienen que tener este compromiso social y buscar, pues, cambios puntuales, ¿no? Pero termina siendo como una especie de minuta la tesis, ¿no? Y las razones por las cuales los legisladores de tal o cual entidad deberían hacer lo que es, o sea, lo que es su chamba, ¿no? Es decirles que haz tu chamba, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que sí sería necesario, no sé,
justo un trabajo de sensibilización, de concientización y apurar esta reforma. Yo por eso ayer creo que le puse el nombre de falta la voluntad política, ¿no? O sea, es que es increíble, o sea, llevamos ya décadas con esto y la resistencia es tremenda, ¿no? O sea, es como si, pues eso, estuviéramos casados con esta idea de un Estado occidental que no ha funcionado, pero que seguimos intentando salvar a toda costa, cuando es evidente que pues, nuestra composición es intercultural y lo que requerimos es pues, darle atención a estos pueblos y comunidades. Entonces, bueno, ya que no se ha podido a través vamos a decirlo así, un procedimiento normal, es decir, de una justicia establecida previamente, entonces se tiene que hacer así. Entonces se hacen consultas. Y estas consultas pues buscan efectivamente ratificar la voluntad popular de que se quiere transitar hacia un sistema normativo interno, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en la consulta de Ayutla de los Libres, que se volvió emblemática en el estado de Guerrero. Pues por la magnitud de la consulta, ¿no? O sea, es decir, era muchísima gente, había ahí un tema incluso de acoso por parte de los partidos políticos, y bueno, hubo bastantes organizaciones civiles, sociales y protectoras de derechos que estuvieron involucradas ahí en el tema, y justo se había apenas creado la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Originarias, indígenas del Tribunal Electoral. Entonces fue un momento en el que justo a través de la Defensoría pudimos participar de esa consulta, ¿no? Una consulta que se llevó a cabo de manera pacífica, ¿no? Que se hizo, pues, vamos a decirlo así, con puntualidad, bueno, por lo que yo tampoco es que estuve, digamos, todo el proceso, estuve quizá justo al inicio, y bueno, pues eso era, ¿no? Un poco lo que comentamos ayer, ¿no? Es un espacio en el que las personas de la comunidad se van a manifestar y llegan en grupos, en este caso fue en el auditorio como municipal, y empezaron, bueno, pues se plantó una especie de mesa directiva, ¿no? Se abrió a la asamblea y se empezó a hablar, ¿no? Y ya, insisto, cuando efectivamente se pudo hacer el recuento de la votación, pues se pudo establecer que efectivamente había una voluntad sólida para pasar al sistema normativo. Jonathan, adelante. Buenos días a todos y todos. Buenos días, doctor. Una duda que me surge aquí con los comentarios que está haciendo, y sobre todo porque no sé si es una particularidad de la entidad donde me encuentro. Regularmente cuando he visto que hacen estos ejemplos que está poniendo, digamos que la unidad territorial, en este caso el municipio, está como que bien definido, ¿no? Que es de población o comunidad indígena, ¿no? Pero en el caso de Baja California tenemos 6 municipios, próximamente creo que va a haber 7, y territorialmente digamos que no, la parte digamos de que preponderantemente, como pasa por ejemplo en Oaxaca, que son pues municipios relativamente de población pues, pequeña, creo que son como 447, ¿no? Los que se rigen por sistemas normativos internos. Entonces, ¿es posible, digamos, a través de una consulta electoral indígena, pasar el sistema de partidos a un sistema normativo interno cuando, pues digamos, la población de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos y mexicanas, pues están, digamos, segmentados en todos los municipios? Y creo que San Quintín, que es el municipio de reciente creación, la población llega como indígena como al 10% del 100% de los habitantes, que son como alrededor de 120,000. El global, pues entonces tienes como 12,000 personas de pueblos y comunidades indígenas, y en los demás municipios, pues la verdad no, o sea, sí hay un número importante, pero comparado con el resto de la población,
no termina generando, digamos, una unidad territorial. Entonces, no sé cómo podría ser este cambio, cómo se podría dar, pues, en un caso tan particular como el de mi entidad. Gracias. Sí, Jonathan, fíjate que justamente eso me lo han preguntado mucho, ¿no? Yo lo atribuyo, o sea, digamos, yo lo analizo desde lo teórico, obviamente, ¿no? Yo lo atribuyo a, digamos, a esto que me refería al inicio, ¿no? Hay una especie de, pues, todavía de, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Devoción, pues, devoción hacia el municipio, ¿no? Es decir, puesto que nuestro constitucionalismo ha prestigiado muchísimo el municipio, paradójicamente lo ha prestigiado, pero curiosamente lo ha tenido como muy sometido, ¿no? Entonces, porque pues piensen que en la Constitución del 17 ya el municipio aparecía como una instancia política de suma importancia y sin embargo no tenía personalidad procesal activa, ¿no? Las razones son, porque uno, claro, viéndolo desde fuera, pareciera hasta a veces ilógico, ¿no? O incoherente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero las razones son de tipo cultural y político. Nosotros seguimos teniendo un ánimo centralista tremendo. Y hay una desconfianza hacia la periferia, por decirlo así, ¿no? O sea, lo pongo en términos, digamos, antropológicos, ¿no? Centro-periferia, como lo explican los sociólogos también. Entonces, así como el centro es desconfiado de las entidades federativas, ¿no? O sea, paradójicamente la federación es desconfiada de las entidades federativas, ¿no? Y dice que se pondría en riesgo la democracia, el Estado de Derecho, si se sueltan algunas atribuciones o cuestiones porque existen cacicazgos locales. Lo mismo, las gobernaturas son desconfiadas de los poderes municipales, ¿no? En estados como Guerrero, esto pues, todavía es más fuerte y vehemente, ¿no? Es decir, el miedo hacia eso. Y hacia, digamos, hacia la periferia siempre se va como acrecentando. Entonces, por eso digo que es una paradoja, porque el municipio, que se constituye como una unidad política fuerte en nuestro imaginario, pues es de sentido común pensar que también de alguna forma es una unidad territorial, lo voy a decir así, arbitraria, ¿no? Porque pues finalmente tenemos que darle algunos límites y posiblemente dentro de esa de ese diseño le llaman geografía política, ¿no? Me parece que en algunos países incluso hasta es una materia específica, porque es un rollo, es un brete, o sea, si ustedes lo piensan siempre que están marcando como las circunscripciones, o sea, es decir, donde hay, pues es muy difícil porque pues básicamente nos tenemos que ajustar a cálculos, a conteos, ¿no? Y ayer lo mencionábamos, ¿no? Y el tema de la movilidad, de la migración, ¿no? O sea, hace todavía más difícil estos procesos, ¿no? Sobre todo en estados como Baja California. Quizá pues el Guerrero es un poco más específico. Pero bueno, entonces sigue habiendo estas tensiones y por eso vemos en los diferentes estados se llama de diferente manera, ¿no? A las comunidades o le llaman agencias municipales, ¿no? Es decir, estar exigiendo que pues a veces sufren violencia del centro, ¿no? Sí, o sea, esto es concéntrico, o sea, de alguna forma todas las diferentes divisiones territoriales van sufriendo presión y violencia de la circunscripción jerárquicamente superior, no sé si se entiende así, pero bueno, entonces esa es mi explicación, digamos, teórica, ¿no? O sea, siento que volvemos al tema, es un asunto cultural. Es un asunto donde tenemos que empezar como a soltar las cosas para empezar a generar, o sea, que estos derechos políticos electorales se ejerzan en el mejor espacio político posible, porque hoy se condicionan el ejercicio de estos derechos políticos electorales justo o sea, digamos, con la peor premisa posible, que es el miedo, ¿no? O el miedo o la desconfianza. No van a saber hacerlo, lo van a hacer así, a su modo, no sé. Entonces,
básicamente yo digo que es casi caso por caso. O sea, vamos a tener que estar analizando caso por caso. Dice Augusto aquí que efectivamente hay algunos precedentes sobre consultas que se realizaron en unidades geográficas donde había una población indígena y mestiza. Es el caso de Ayutla de los Libres. Había población indígena, mestiza y afromexicana. Esto lo hizo más sabroso, porque la población afromexicana no había sido convocada a la primera consulta. Y entonces impugnó la comunidad afromexicana justo algún momento de ese proceso, pues porque pretendía estar ahí. Y la población mestiza también en su momento dijo, pues a mí no se me convocó, se le demostró que sí se le convocó, pero que no había asistido, y bueno, se validó entonces el paso al sistema normativo interno, ¿no? Entonces, claro, el tema es eso, es lo que tú mencionas, porcentajes, ¿no? O sea, hasta dónde, hasta qué porcentaje o cuánta gente debe haber perteneciente a un grupo indígena que valide el paso a un sistema normativo. Creo que esa sigue siendo la pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso de Ayutla de los Libres, pues la comunidad mestiza se quejaba, ¿no?, de que era una imposición, ¿no? Claro, si lo vemos al revés, pues también es una imposición, ¿no? O sea, es decir, si a una comunidad indígena se le impone de alguna forma el sistema de partidos, pues está vulnerando y violentando los principios del derecho internacional público de los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que es cuestión de plantearlo, es cuestión justo de consultarlo, y vuelvo a lo mismo, o sea, se trata de medios alternos de solución de conflictos, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer ahí es una conciliación, te tienes que acercar a la comunidad mestiza y explicarle qué es lo que la comunidad indígena está solicitando, y explicarles que se trata de un derecho. Y entonces yo no veo otra forma, ¿no? O sea, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Por lo que preguntabas, Erika, a propósito de la Ciudad de México, efectivamente se aprobó recientemente una ley y también se está trabajando en ese sentido. De hecho, se hizo muchas visitas, muchos recorridos. Tengo un amigo que estuvo metido en eso, estuvo metido también en el proceso para la aprobación de esta ley, y me estuvo como contando cosas, hubo retroalimentación, ¿no?, sobre ello, y también, o sea, empieza justo a ser más latente que eventualmente en la Ciudad de México se empiecen a implementar distintos tipos de consultas para los distintos actos, ¿no?, que se celebran ahí, incluso para empezar a transitar hacia estos sistemas normativos. Les comparto la información de la tesis 46 del 2016 del Tribunal Electoral de la Sala Superior. Esta es una tesis solamente, ¿no? La 46 es el número romano del 2016. Es interesante, fíjense, porque aquí ya se avanza un poco y se puede leer entre líneas alguna posible solución a lo que preguntabas, Jonathan, ¿no? Ahí les va. Dice el Tribunal Electoral. En la tesis 46 de 2016 se advierte que la consulta es una institución para la protección del derecho de los pueblos indígenas a su autodeterminación. Resulta improcedente una consulta con la que se genere la posibilidad de cambiar el sistema normativo interno de elección de autoridades de un municipio por uno de partidos, ¿no? El rubro es fíjense, consulta para el cambio de régimen de autoridades municipales es improcedente cuando se pueda afectar el sistema normativo interno, así como los derechos de los integrantes de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ¿por qué toma esta decisión la Sala Superior? Porque la Sala Superior considera que haciendo pues una interpretación de acuerdo a estos principios de los derechos humanos, pues opera la progresividad, ¿no?
Por eso es que, de alguna forma, cuando una comunidad transita del sistema de partidos políticos al sistema normativo, una consulta que revirtiera esto sería en contra del principio de progresividad. Pero esto es interesante porque de alguna forma el Tribunal Electoral entiende que de alguna manera es mucho más respetuoso el sistema normativo interno que un sistema de partidos políticos. No sé si visualicen el asunto, ¿no? Yo siempre hago un ejercicio sobre el derecho al voto, ¿no? Solo para demostrar que como que traemos desenfocado, ¿no? El asunto, porque cuando pregunto, se los voy a ahorrar, ¿no? Se los voy a ahorrar el ejercicio, pero básicamente digo, o sea, ustedes piensan interculturalmente y me dicen, sí, pensamos, podemos hacer una prueba a ver si es cierto que piensan interculturalmente, ¿no? El núcleo del derecho electoral es el derecho al voto tiene como práctica fundamental el voto mismo, ¿no? El voto es una práctica política. ¿Qué características tiene esa práctica, ¿no? ¿Cómo es el voto? Entonces todos me dicen, el voto, así, en coro me lo dicen así, en automático, como se dice. El voto es libre, secreto, ¿no? Personal, ¿no? Y empiezan a poner una serie de cuestiones, universal, tal, ¿no? Inalienable, ¿no? Y yo les digo, ¿están seguros? Sí. Vamos a concentrarnos en la secrecía. ¿El voto es secreto? Y todo, sí es secreto, seguro, sí es secreto. Oigan, ¿y qué hacemos con los cientos de prácticas o las cientos de en donde el voto es público, ¿no? En las comunidades indígenas, ¿no? ¿Es válido o no? Y ya empiezan a dudar, ¿no? Pues sí es válido porque lo dice justamente el artículo segundo, ¿no? Entonces, ¿la Constitución se equivoca o se contradice? Porque, o sea, ¿el voto es secreto o es público? Y entonces ya empiezo a decir, no, pues lo que pasa es que es una excepción, ¿no? O sea, el principio es que sea secreto, pero para las comunidades indígenas, en virtud del artículo segundo, es público, ¿no? O puede ser público, es como la comunidad lo determina. Y curiosamente esa práctica es bien variada, ¿no? Por pelotón, a mano alzada, ovación, en pizarrón, ¿no? Luego habría que reflexionar sobre todas esas fórmulas, ¿no? Muy interesantes, pero muy ricas, ¿no? Porque pues al final tienen opciones, ¿no? A mí ya me gustaría que en mi barrio, en mi colonia, digamos, bueno, pues la próxima elección vamos a votar por pizarrón, ¿no? Y hoy traigo el pizarrón, ¿no? Y los gises de colores, ¿no? Estaría padre, ¿no? Bueno, pero no podemos, no tenemos ese derecho, los indígenas sí, ¿no? Entonces, al final, hago una pregunta que obviamente siempre resulta polémica, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor práctica? ¿Voto público o voto secreto? Claro, ayer participó una compañera, ahora no la ubico, y decía, claro, pero es que son situaciones que tienen que ver con la demografía, ¿no? O sea, tienen que ver con que en las ciudades es muy difícil implementar una votación de tipo pública, y por eso pues lo hacemos así, ¿no? Pero yo creo que las razones, vuelvo a lo mismo, son de desconfianza. O sea, piensen ustedes, ¿por qué en una comunidad indígena el voto es público? Yo lo he preguntado, oigan, ¿y por qué no votan, pues eso, secretamente, ¿no? Y traen una urna y eso. No, aquí es importante saber quién vota por quién, porque eso los compromete, ¿no? O sea, a mí me interesa ver si mi vecino con quién está, ¿no? Y sabe, ¿no? O sea, y así pues vamos viendo cómo después se va distribuyendo el poder, ¿no? O sea, si ahora le toca a él, después me toca a mí y así, ¿no? Además hay escalafón, ¿no? Y ahorita soy topil, después voy a hacer no sé qué, y así, ¿no? ¿Cuáles son las razones para que nosotros votemos secretamente? Cuando pregunto a la gente dice, pues es que no habría de otra forma, porque si se supiera por quién voto, yo sufriría acoso político. Me perseguiría por mis ideas políticas, chance y hasta me corren de mi trabajo, ¿no? Entonces yo digo, entonces, ¿qué sistema es más sano? Es un poco la sala superior está planteando eso en una tesis. No sé si me explico, ¿no?
O sea, quizá el futuro sea un sistema normativo interno. Por eso es la progresividad, ¿no? Porque, pues sí, parece más sensato que seamos nosotros los que tomemos las decisiones de cómo organizarnos políticamente, incluso hasta para una elección. Claro, ustedes hoy dirán, pues eso parece utópico, parece complicado, ¿no? O sea, con las múltiples violencias que vivimos en nuestro país. Pero, claro, yo espero que el futuro sea así, ¿no? O sea, el futuro, yo desearía que el futuro de mi país fuera un lugar donde uno toma libremente sus decisiones políticas y no hay repercusiones. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos hoy para que eso suceda, no? Entonces, bueno, me pareció interesante esta tesis. Yo sé, de todas maneras ya se las iba a compartir, pero qué bueno que salió la pregunta, Jonathan, porque efectivamente me parece que el camino es ese, ¿no? O sea, el camino es generar espacios políticos donde haya, pues, gracias, Carla, donde haya, pues, esa seguridad de que tú puedes ejercer tus derechos políticos electorales sin ninguna represalia. En la tesis, además, luego la leen si quieren con calma, pero dice, la tesis se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Constitución, así como el 6 y 8 del Convenio 169, en las que se advierte que la consulta es una institución para la protección del ejercicio del derecho sustantivo de los pueblos indígenas a su autodeterminación y un medio de garantizar su observancia, ¿no? Entonces, claro, o sea, si lo que estás buscando es proteger la autodeterminación y de repente viene alguien operando políticamente para volver al sistema de partidos, ¿no? Pues entiende que eso es como una regresión, ¿no? O sea, así lo entiende. Y es solo una tesis, ¿eh? No, o sea, digo, aislada, no es todavía jurisprudencial, pero ya ahí pueden ustedes mirar, insisto, entre líneas, un poco cuáles son las tendencias que me parece están siendo tomadas en consideración o en cuenta respecto de estas cuestiones que tienen que ver con las consultas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo dejamos. No sé si hay alguna otra pregunta sobre este tipo de consultas respecto de los sistemas normativos internos, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a las otras consultas, ¿no? Entonces, bueno, la otra consulta, la que, digamos, más o menos todo el mundo tiene en mente, que es esta consulta libre, previa e informada, ¿no? Libre, previa e informada. Es la consulta que se realiza para justamente conocer cuáles son y dar a conocer las razones sobre actos concretos en los que el Estado va a tener participación, ¿no? Y es pues la consulta que más preocupa porque, como decía yo ayer, pues ahí están involucradas un montón de materias, el derecho administrativo, ¿no? Decíamos el derecho corporativo, el derecho electoral, y entonces todo esto pues hace también todavía muy polémico y discutibles muchos de los puntos que tienen que ver con estas consultas. Pero vamos a ver estas características, las vamos a desglosar poco a poco para irlas analizando, ¿no? Quizá todo esto empieza a ser como mucho más necesario a partir de la reforma energética. Entonces recordarán que con la reforma energética hubo como una especie de voracidad, ¿no? O sea, de repente empezaron a haber proyectos de fracking, proyectos de aerogeneradores, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec, esta fue una de las consultas pues, quizá más sonadas, ¿no? Y entonces, bajo pues eso, o sea, el gobierno de repente, el Estado se dio cuenta de que estaba vulnerando estos derechos, ¿no? Y entonces muchas comunidades indígenas pues se vieron que tenían a disposición este derecho, ¿no? Que lo tenían desde hace mucho y que si bien no se les había reconocido,
y acudieron entonces a la Suprema Corte. La Suprema Corte hace muy poco, la verdad, es que generó una sentencia en la cual obligaba al Congreso de la Unión a apurar la aprobación de esta ley para las consultas indígenas, cosa que hasta hoy sigue pendiente, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el detonante fue esa reforma energética, porque pues fue o es, yo sigo pensando que hasta la fecha está latente, depredadora, ¿no? O sea, además, pues con estas características que tiene la occidentalidad y la modernidad, ¿no? O sea, es decir, de doble moral. Energías limpias, se decía, ¿no? Estos aerogeneradores en el Istmo de Tehuantepec. Sí, pero pues la dimensión de un aerogenerador pues implica deforestar un montón de selva, ¿no? De bosque para colocarlos y no solo deforestar la zona en la que los vas a colocar, me explicaban que tienes que deforestar también toda la zona aledaña porque lo que tienes que hacer es hacer que circule el aire, ¿no? Entonces, imagínense la violencia que supone eso, ¿no? O sea, arrasaron en el Istmo con todo eso, ¿no? Y entonces empezaron a colocar estos aparatos y pues como ya se sabe, ¿no? Empezaron, algunos dio tiempo de hacerlo, digamos, legalmente, es decir, expropiando, negociando las tierras con las personas que estaban ahí, ¿no? Pero al final generó un desplazamiento, o sea, literalmente la comunidad indígena que estaba ahí se tuvo que ir. Eso digo en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues contratando sicarios y grupos criminales para amedrentarlos, amenazarlos y sacarlos de su tierra, ¿no? Estoy poniendo solo el caso del Istmo, ¿no? Pero hay muchos otros casos similares, quizá porque ese es el que me pareció como más grave, ¿no? No solo eso, ¿no? Para poner estos aerogeneradores, pues tuvo que moverse a una serie de personajes que llegaron a ese lugar, se instalaron y, como dice Michel Foucault, la biopolítica lo cambió todo, ¿no? Entonces, de un día para otro, pues tienes ahí una población extraña, incluso extranjera, ¿no? Que empezó por ejemplo, me comentaban, empezó a aumentar el problema de la prostitución y la trata, ¿no? Por estos trabajadores que llegaban ahí. Entonces, las mujeres indígenas empezaron a sufrir tremenda violencia a partir de ello. La promesa era que en cuanto quedaran listos los aerogeneradores, la población de ahí iba a tener trabajo, cosa que no fue cierta, porque primero los que los operan pues son gente extranjera, eran compañías extranjeras, y la otra razón es porque operan casi de manera automática, ¿no? O sea, no requieren mayor intervención humana, ¿no? Entonces, vean esta tremenda historia, ¿no? Es decir, se destruyó a varias comunidades indígenas, se les eliminó, se les borró del mapa, ¿no? Los sobrevivientes tuvieron que emigrar y aquí va lo maravilloso, ¿no? Después de haber colocado 50 y tantos aerogeneradores, hacen la consulta. O sea, hacen la consulta, pues para, como dicen, taparle el ojo al macho, ¿no? Pero después de que les he contado todo eso, imagínense qué características tendría esa consulta. Pues, o sea, una tremenda violencia, amenazas, chantajes, extorsiones, ¿no? O sea, de todo, ¿no? Entonces resulta que la consulta se vuelve casi criminal, ¿no? Y pasados los años, ¿y qué pasó? Que en el Istmo, bueno, pues se hizo una consulta y se aprobó y tenemos energías limpias, ¿no? Es tremendo, no sé, es terrible, ¿no? Además, porque me explicaban que por el funcionamiento de estos aerogeneradores, la Tierra se cimbra, se mueve, y entonces eso genera también
que ya no se pueda, o sea, no solo afecta el área, sino afecta áreas aledañas también, ya no se puede sembrar, ya no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, lo mismo si contamos el caso del fracking, ¿no? De estas mineras que llegan, se apropian de los ríos, dañan tremendamente el suelo, lo desertifican y además generan pues, problemas de estabilidad del terreno que terminan generando pues todos estos temblores o terremotos que vivimos, ¿no? Entonces, una serie de industrias, de empresas poco sustentables, muy agresivas, que requieren de la consulta, pero que llegan con la billetera abierta, ¿no? O sea, y con la consigna de no me digas que no, dime cómo hacerlo. En un país como el nuestro, donde la corrupción es altísima, pues el cómo hacerlo es, pues vamos a contratar sicarios, vamos a hacer eso, ¿no? Pues ahora, perdón por la introducción, pero quiero como hacerles este baño de realidad. Que claro, cuando uno empieza a ver las características de la consulta, híjole, dices, pero después de todas estas historias que me cuentan, verdaderamente es una proeza hacer una consulta en este país, ¿no? Las consultas tienen que ser de buena fe. Tiene que tener el carácter previo, ¿no? Previo, ¿no? O sea, me parece que no queda sujeto a interpretación. O sea, previo quiere decir antes. Claro, uno puede plantear antes de qué, ¿no? Yo digo, antes hasta que de plantear la idea, ¿no? Tenemos idea de hacer esto. Bueno, en ese momento, y hay una comunidad indígena, o sea, hay una comunidad indígena que pueda ser afectada. O sea, queremos hacer esto, Estado mexicano, quiero hacer esto. Una ley, quiero autorizar un proyecto, quiero hacer pasar un tren por ahí. Bueno, hay una comunidad indígena, hay un montón. Bueno, ¿cómo vamos a hacer, no? Más, no des ningún paso, no hagas ningún contrato, no des ninguna concesión, primero va la consulta. Eso es lo que dice el derecho internacional público, los derechos humanos. Pero insisto, ¿no? En este país, pues, ahí nos arreglamos, ahí vemos en el camino, y lo previo deja de ser previo. Básicamente, casi todas las consultas en nuestro país serían ilegítimas solo por esa razón, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Si el asunto es llenar un requisito, pues va a seguir pasando esto, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra cultura, porque, o sea, tenemos que ser así como lo estoy diciendo, o sea, sí, tenemos que ser férreos defensoras de esos derechos, ¿no? Entonces, lo previo será realmente previo, ¿no? Es más, tendríamos que tener justo esa cultura como preventiva, ¿no? Es decir, ir generando los canales en caso de. O sea, yo diría que esos canales con las comunidades indígenas tendrían que estar, aún si no hay proyectos en el camino, ¿no? O sea, tendríamos que empezar a generar y abrir esos espacios, porque estamos hablando de inclusión, estamos hablando de democratización, y entonces justamente necesitamos escuchar para todo eso. Yo entiendo que junto a la consulta indígena van de la mano todos los otros mecanismos de participación ciudadana, como pueden ser las propias cuotas, todas las acciones afirmativas, o sea, todo lo que involucre que las comunidades indígenas, que los indígenas y las indígenas expresen, porque eso es lo que legitima el sistema, o sea, ¿no? Las leyes, ¿no? Todas las leyes de alguna forma les van a afectar, ¿no? Entonces, es más fácil que en lugar de irles a preguntar, pues los tengas en el Congreso sentados, ¿no? Para que desde el Congreso puedan participar. Entonces, la consulta indígena por sí misma no funciona. Tiene que estar acompañada de otros elementos, ¿no? Esas son, digamos, las conclusiones a las que yo pues, he llegado después insisto, de analizar todos estos casos, ¿no?
el ejercicio libre de la consulta, ¿no? O sea, esta característica de libertad. También, o sea, si uno es así radical como yo, pues libre es que los indígenas no sientan temor de manifestarse, pero en casi todos los procesos tienen un temor tremendo a decir algo, ¿no? Carla, adelante. Gracias, doctor. Bueno, ahorita que estaba comentando eso, se me vino, bueno, a la mente que desgraciadamente las consultas indígenas solamente se hacen a petición de ellos, ya porque quieren cambiar de régimen ahora sí, de partidos políticos a normativa interna, pero es lo que ahorita, lo que usted estaba comentando, me vino a la reflexión que desgraciadamente las consultas se dan a solicitud de ellos, aunque usted ahorita nos comentó los asuntos que cuando se hacen proyectos como lo de la cuestión de la reforma energética y todo eso que nada se hizo después nada más para cumplir el requisito. Y es interesante porque era para que también se hicieran consultas para saber, como usted dice, ¿no? De ciertos temas. Ya que no los tenemos en el Congreso, aunque tenemos diputaciones indígenas en la cuestión federal, pero en algunos estados no lo hay. Cuando en ocasiones nos vamos a lo general en vez de irnos a lo particular que son los estados, ¿no? Entonces, fue lo que me llamó ahorita la atención que usted reflexionaba, que las consultas es porque ellos lo solicitan, no tanto porque el gobierno tenga el interés de conocer las necesidades de ellos o para poder involucrarse de manera adecuada ahora sí que en todo, porque como lo comentábamos ayer, lo que pasa en ellos también repercute en nosotros, ¿no? Entonces fue ahorita lo que me llamó mucho la atención, que no les damos realmente la importancia que tiene en consultarlos en temas que son trascendentales y de gran importancia, porque llegamos en ese momento en que nos sentimos superiores a ellos. Bueno, en ocasiones en ciertos temas ellos son superiores a nosotros en la cuestión indígena, ¿no? Entonces, ahorita fue lo que me llamó la atención. ¿Cómo es posible de que se hagan las consultas por solicitud de ellos y no porque nosotros queramos conocer el origen de sus necesidades? ¿Sería cuánto, doctor? Sí, sí, Carla. O sea, entiendo por qué, digamos, este mecanismo, ¿no? De que sea a petición de parte y no de oficio, ¿no? Pero, claro, como bien lo dices tú, y yo creo que derivaría en una estrategia, pues al final de cuentas, como yo lo imagino, pues son procesos de asertividad, ¿no? De colaboración, de comunicación, ¿no? O sea, creo que ese es el asunto, ¿no? Entonces, puede servir incluso de pretexto decir, pues tú no me pediste la consulta, ¿no? Pero pues era evidente, ¿no? Que me ibas a afectar, ¿no? O sea, me pudiste informar de un modo para que yo después te lo solicitara, ¿no? O sea, no sé, me explico, puede ser como una especie de tecnicismo, ¿no? O sea, que lo usamos mucho nosotros los occidentales para lavarnos las manos, ¿no? Y efectivamente, o sea, como yo lo concibo es, por eso decía yo, la consulta como un mecanismo más de una serie de mecanismos y de estrategias, pues para lograr esa comunicación fluida con nuestras comunidades indígenas, ¿no? Que hoy no la tenemos porque, insisto, o sea, no sabemos bien a bien, yo lo planteaba aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos sistemas normativos internos existen en todo el país y sobre todo cuáles son sus características? A lo mejor sabemos el número, ¿no? Pero no sabemos incluso cuáles existen sin que todavía hayan sido reconocidos como tal, ¿no? Y me parece que esa también es chamba de nosotros, porque finalmente nosotros, y cuando yo sé que ayer justo decía la compañera, ¿no? Ellos y nosotros, lo seguimos, o sea, haciendo esa distinción, pero pues es que ciertamente, o sea, es una mayoría mestiza la que controla el erario público, ¿no? Es una mayoría mestiza la que tiene las instituciones en sus manos, ¿no? Entonces, pues para los indígenas es más difícil pagarle a un grupo de expertos, antropólogos, antropólogas, para que pueda hacer un estudio sobre cómo es su sistema normativo, ¿no? Pero pues nosotros, incluso a veces en nuestras instituciones,
estamos hasta facultados para ello, ¿no? O sea, tenemos los insumos, tenemos, pues, justo eso, ¿no? Las facultades reconocidas, pues, si se puede, se hace, ¿no? Bueno, es lo que creo, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, es reconocer el artículo primero constitucional, ¿no? O sea, es decir, tenemos que hacerlo a favor de las personas, porque si no, siempre vamos a encontrar un pretexto para decir no se pudo hacer, ¿no? Joel, adelante. Buen día, doctor. Saludos a todos. Espero no decir una barbaridad. Yo del tema realmente no soy experto como los que han antecedido en el uso de la voz el día de hoy y ayer, pero abonando un poco lo que dice Carla Denis, yo creo que sería un ejercicio dual, es decir, yo sería de la idea que sea obligatorio por parte del Estado en los casos que así resultara necesario, no sé, se va a construir una presa de jales en un lugar para favorecer el acopio de agua de una mina, entonces estás obligado, antes de dar la concesión, a realizar una consulta, sin perjuicio de que en cualquier momento la comunidad indígena o la población indígena posiblemente afectada pueda hacerla en otro momento, es decir, no cerrar únicamente la opción de que sea petición de parte o que sea de oficio, sino dejar esta puerta abierta para que ambos mecanismos prevalezcan, siempre privilegiando el beneficio de las personas. Sería mi idea de momento, doctor. Un abrazo, saludos. Gracias, Joel. Sí, pues básicamente estamos como sintonizados, ¿no? O sea, es decir, creo que al final de cuentas, o sea, es buscar cuál es el objetivo, ¿no? Primario, y creo que el objetivo primario, pues, es escucharnos entre todos, ¿no? Y si la consulta sirve para eso, bien. Si no sirve para eso, pues buscamos otros mecanismos, ¿no? Si la consulta se está abusando de ella y se está utilizando para otra cosa, bueno, pues también entonces encontramos una estrategia para reconducirla a donde se debe, ¿no? Pero bueno, ya teniendo, gracias Joel, teniendo la consulta ahí, digamos, autorizada, ya lista, pues hay que garantizar que además de que tenga buena fe, que sea previa, que sea libre. Decía yo, esto es bien complicado, ¿no? O sea, porque garantizar que no tenga vicios, ¿no? Pues es muy difícil en un país donde las múltiples violencias nos llevan a tomar decisiones no de manera libre, sino pues justo haciendo cálculos de qué es lo que garantizará nuestra seguridad, y eso pues no es lo deseable, ¿no? La consulta también tiene que ser informada, ¿no? La información tiene que ser vasta y suficiente, o sea, tiene que ser, esto es muy importante, no sé si aquí lo mencionaron o lo mencionaron en el de argumentación, pero me decían que algunos OPLES estaban teniendo problemas con el tema de la traducción, ¿no? O sea, puesto que la información tiene que ser en la lengua de la comunidad en la que se está implementando la consulta, pues a veces es difícil contar con los intérpretes para tener este tipo de materiales, ¿no? También hay un tema, hay una cuestión con los términos técnicos, o sea, sí, porque la indicación es que tiene que ser vasta y suficiente, ¿no? Sí, Augusto, adelante. Gracias, sí. Con el tema de traductores, bueno, para quienes no nos conocemos, colaboro en el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, y sí se han implementado pues muchas estrategias en torno a la interculturalidad, pero sí es complejo pues el trabajo a nivel de traducción y de interpretación, por las variantes lingüísticas, la falta de certificaciones y acreditaciones. Hay casos donde existe en materia de derechos lingüísticos
pues la presencia, la existencia de colegios lingüísticos de cada variante lingüística y no existen necesariamente. Entonces, bueno, se echa mano de peritos prácticos, ¿no? Que son visitas in situ, donde se echa mano de la gente de la comunidad que esté dispuesta a colaborar y se le paga por la colaboración. Pero luego viene un problema también administrativo con las autoridades, porque estás generando pagos sin comprobación fiscal, por ejemplo, ¿no? Las auditorías superiores de los estados a nivel de autoridades administrativas te exigen una serie de requisitos como si estuvieras contratando un servicio profesional en toda la extensión, ¿no? Entonces te piden alta en el sistema de administración tributaria, que la mayoría de los traductores no tienen, incluso algunos certificados no lo tienen porque tampoco es su actividad principal. Está evaluada la actividad de la traducción y de los intérpretes, inclusive a nivel de que parecería que se les debe exigir como una gratuidad en un servicio comunitario, el que deben realizar y no como un servicio profesional. Pero sí es complejo el problema, incluso a nivel administrativo. En Hidalgo hemos tenido muchos problemas, observaciones de auditoría superior con ese tipo de pagos, por ejemplo, pero digamos se han venido solventando de manera práctica con los peritos prácticos. Gracias. ¿Ves, Augusto, cómo tenías que hablar? Porque nos das tips y todo, ¿no? O sea, yo insisto, o sea, platico así como con la gente en corto, y justo eso me decía, ¿no? No sabe, doctor, es un problemón en eso, ¿no? Tú ya nos dices, en Hidalgo lo hemos solventado, ¿no? De esta manera, efectivamente, ¿no? Como lo comentas tú, pasa por el asunto de certificaciones, registros, y yo no sé, o sea, sumo esto que comentas, ¿no? Que tiene que ver incluso con cuestiones administrativas de cómo se les debe de pagar, ¿no? Cómo se les debe elegir o contratar, ¿no? O sea, es un asunto bien complejo, ¿no? Y eso, pues, lleva otra vez a la cuestión de inicio, ¿no? Es que hemos desatendido tanto a nuestras comunidades indígenas que tenemos hasta ese problema de comunicación, ¿no? No tenemos los suficientes peritos, no tenemos los suficientes intérpretes, ¿no? Nunca alcanza el dinero, y no es exclusivo del derecho electoral, todavía en el derecho penal es más terrible, ¿no? Gente inocente que está en la cárcel porque no tuvo un intérprete, ¿no? No puede ser que un sistema en el siglo XXI tenga esas falencias, ¿no? O sea, que haya gente inocente justo porque ni siquiera sabe de qué es acusada, ¿no? Nos jactamos de los derechos humanos y del debido proceso y todo eso, y pasa eso. Entonces, siempre es un tema latente en los foros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Pues es que hay que invertirle, o sea, hay que tener interés, pero insisto, si hay apatía, si no hay interés, pues no, ni cómo. Qué bueno que nos comentas tu experiencia, Augusto. Yo creo, y también lo dije en la otra clase, deberíamos hacer como una especie de base, ¿no? De datos para compartir todas esas experiencias, o sea, porque en cada entidad federativa lo van resolviendo de manera distinta, ¿no? Hasta un chat de WhatsApp si quieres, ¿no? Pero, o sea, algo donde pudiéramos como, sí, bueno, oiga, compañeros, compañeras, me atoré en esto, ¿no? ¿Cómo lo hicieron, no? O sea, ¿cómo resolvieron este asunto, no? Justo porque es nuevo, o sea, estamos apenas aprendiendo a hacer las consultas y estamos tratando de hacerlas del mejor modo posible, pero pues es obvio que nos vamos a encontrar ahí con algunas cuestiones que habrá que superar, ¿no? Entonces, información basta y suficiente. Decía, o sea, siempre ahorita cuando hablamos de consulta, todos los adjetivos son un poco, ¿cómo diría yo? Imprecisos, ¿no? O sea, basta y suficiente. Bueno, pues, o sea, ¿qué es lo vasto, qué es lo suficiente? Nos decía aquí Augusto, ¿no? Las medidas consultables según la interpretación de la Corte son las que tengan impacto significativo. Bueno, pues igual eso está abierto a interpretación, ¿no? Es decir, ¿qué es impacto significativo? Entiendo, como dice Augusto, que hay cosas menores, que eso es lo que él se refería a la consultitis, ¿no? Que se quieren consultar, decía él, la apertura de una oficina administrativa. Es cierto, luego a veces cuestiones. Y claro, entonces ahí la consulta sirve como un instrumento pues, de chantaje, ¿no? O sea, decir, o sea,
solicite una consulta para que no se avance en trampar las cosas, ¿no? Pero así cuando que la consulta se tergiversa, ¿no? O sea, se le da otro uso, pues también pasa con otras instituciones del derecho. Bueno, seguimos avanzando. El reconocimiento de que en los procesos de consulta los pueblos indígenas deben poder fijar sus propias condiciones y requisitos, exigir que el proyecto se ajuste a su concepción de desarrollo y que puedan plantear otras alternativas, ¿no? Entonces, la consulta no es solo para tomar nota y ya, ¿no? O sea, la consulta se entiende que pretende que también la comunidad indígena proponga otras cosas, ¿no? Genere otras opciones, ¿no? O sea, que esté abierta, ¿no? Esa es una característica de las consultas. Si es una consulta que nada más va a ser fingida, simulada, pues nada más para que te desahogues, no tiene sentido, ¿sí me explico? Es una consulta que esté abierta a la posibilidad de que se puedan incluir los diferentes cambios o sugerencias que la comunidad está realizando respecto de eso, ¿no? Aquí hay una cuestión interesante que ya la comenté ayer, que en algún momento me platicaron, ¿no? Y que hay que tomar en consideración, ¿no? Y es que los tiempos. Me decía en alguna comunidad indígena, es que vienen con prisa, ¿no? Entonces, claro, eso es un tema muy complicado porque pues yo entiendo que finalmente los servidores públicos, las servidoras públicas, pues también tienen su familia, tienen su vida personal, ¿no? Y tienen que entonces, pues, ajustarse a tiempos, ¿no? Entonces también pasa por el hecho de a quién vas a encargarle estas consultas, ¿no? O sea, entonces tiene que ser personas que además de tener la vocación, pues tengan el tiempo, ¿no? Y como dice Augusto, tendrás que ajustarlo administrativamente, o sea, tendrás que ver cómo le haces para que esos servidores públicos pues tengan la tranquilidad de estar ahí, ¿no? En las comunidades indígenas se toman su tiempo para estas consultas, ¿no? Entonces me decían, no, pues llegaron, nos entregaron unas cosas, estuvieron aquí tantos minutos y se fueron, ¿no? Pues es una simulación, no es una consulta, ¿no? Entonces, también es un asunto prudencial, ¿no? Tampoco es que se va a estar ahí un mes escuchando a todas las personas, ¿no? Se tiene que llegar a un acuerdo y por eso, insisto otra vez, medios alternos de solución de conflictos, mucha conciliación, mucha mediación, ¿no? Y determinar desde el primer momento cuáles van a ser, pues eso, los mecanismos para acordar cosas, ¿no? Vamos a hacer la consulta, ¿no? Vamos a empezar a acordar cuáles son los tiempos de la consulta. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Cuántos días? ¿En qué horario? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Qué va a pasar si la gente llega tarde? O sea, todas esas cuestiones hay que dejarlas claras desde el inicio. Jonathan, adelante. Buenos días y gracias, doctor, por la información que nos comparte. Nuevamente pensando en esta cuestión de las consultas y haciendo como la labor previa, si fuese el caso que, por ejemplo, el Congreso del Estado tuviera algunos cambios normativos que afectaran a pueblos y comunidades indígenas y que evidentemente tendría que consultarlos, pero también la autoridad electoral tendría por ahí alguna consulta y pues no sé, diversos órdenes. Mi pregunta específicamente es, ¿podrían sumarse en una jornada como varias consultas y jurídicamente esto es viable? Lo pregunto porque también no sé si podríamos caer en una consultitis, como mencionaba, y de repente a las pueblos y comunidades se les convoca para una consulta del Congreso del Estado, luego para una del municipio, luego para una de la autoridad electoral, luego... Entonces, pues también creo que es un poco difícil para las mismas comunidades, ¿no? Gracias. Sí, Jonathan. Yo diría, iba a ver rápidamente, antes de dar el paso a Virginia, uno, pues, efectivamente, respetando como el espíritu de la ley del derecho internacional público de los derechos humanos, lo que dice el Convenio 169 y el artículo 2 e incluso el sentido común, efectivamente, o sea, tienes que hacerlo de manera que no sea confusa, ¿no? Porque si no, entonces otra vez caes en la simulación, ¿no? Y no respetas estos principios que son implícitos a la consulta indígena. Entonces,
Se podría hacer, sí, siempre y cuando la comunidad lo aceptara, sí, siempre y cuando la comunidad tuviera clara qué son las cosas sobre las que va a decidir, ¿no? Sí, 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 siempre y cuando se pusieran de acuerdo sobre los tiempos, los procesos, ¿no? Y se les permitiera ese espacio para entender perfectamente qué es lo que se está haciendo, ¿no? Porque efectivamente, además, imagínense, debe ser confuso. ¿Y usted de dónde viene? Del OPLE. ¿Y usted de dónde viene? Del Instituto Indígena del Estado. ¿Y usted de dónde viene? No, nosotros venimos del Congreso. Sí. Pero claro, si se hace, me parece, a lo mejor con buena organización, no sé, cada uno con un chaleco diferente, ¿no? De color diferente, se ubican en espacios distintos, si aquí se está consultando esto, aquí esto otro, y efectivamente se logra percibir que hay una buena fe, o sea, que las instituciones que están ahí representadas pretenden efectivamente conocer las opiniones y sugerencias y cambios de la comunidad indígena, y la comunidad indígena está de acuerdo en, oye, pues sí, me ahorraste tiempo, yo creo que se podría, ¿no? Gracias por la pregunta, Jonathan. Virginia, adelante. Hola, buenos días. Bueno, yo les platico un poquito de la experiencia que hemos tenido en Chihuahua. Hasta ahorita el Instituto Estatal Electoral ha participado como órgano garante en 3 consultas, y lo que se hace es que a través de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas se invita, a pueblos y comunidades indígenas a participar. Ellos son los que nos fijan fecha y hora para acudir, y ahora sí que sí nos ha tocado en varias ocasiones. Siempre ellos deciden que sea en domingo, y nos ha tocado en muchas ocasiones que llegamos, nos trasladamos todo y nos dicen: "No, ¿sabes qué? Hubo alguna otra festividad y la cambiamos para otra fecha". Y la verdad es que todo el compromiso de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, es gente sumamente comprometida con estas personas. Y pues nosotros ahora sí que como órgano garante únicamente acompañamos y levantamos relatorías de los hechos. Pero una de las cuestiones, o a mí me ha tocado estar participando en estas consultas y veo que en todo, o hemos llegado hasta el punto de informarles y luego se tiene otra sesión porque ellos mismos deciden quiénes van a asistir a esas reuniones, asisten, se les informa, se les da materiales, etcétera, y ellos ahí mismo nos dicen: "¿Sabes qué? Regresa en tal fecha", y ya cuando regresamos, ellos nos dicen: "Bueno, ya lo platicamos con la población y esta fue lo acordado". Y entonces son como varios ir y venir entre lo que ellos llevan información y luego nos regresan opiniones, y luego la autoridad que está llevando a cabo la consulta, porque como les digo, el instituto es únicamente órgano garante, va y lleva esta información, y así realmente estas 3 consultas, bueno, salvo una, empezaron desde 2019 y aún no concluyen. O sea, no sé, y era una de las cosas que ellos nos decían: "Sí, está bien, ven y consúltame y todo, pero cuando ya se tome una decisión, pues también, notifícamela, ¿no? O avísame en qué quedó todo este trabajo que estamos haciendo", porque también, como indicaban ayer, o sea, ellos hacen mucho esfuerzo para acercarse, si bien ellos nos indican a nosotros dónde va a ser el lugar de la reunión, pues, se juntan diversas poblaciones o comunidades. Entonces, a veces, pues, hay que hacer un movimiento, ¿no? Donde para uno es fácil porque lleva vehículo, pero para ellos no. O sea, y esas cuestiones son, eh, en ocasiones complicadas. Y aparte, bueno, se hacía esto de la reunión donde se les brindaba información y todo, y terminando, en cuanto se terminaba, se les, invitaba a una comida, ¿no? De lo más sencillo. Incluso eran las propias autoridades de ahí quienes nos indicaban quiénes iban a hacer la comida, y se llevaba por parte de la autoridad, pues, los insumos. Y la verdad es que, pues, si bien sí, en efecto, como indican, pues, te toca trabajar en domingo,
pero era una actividad sumamente enriquecedora, ¿no? Era muy padre porque aparte de todo, después de todas las experiencias que generó la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, ya lo que hacían es que llevaban incluso a jóvenes que mientras estaba la consulta, tuvieran a todos los niños dibujando, jugando a la pelota, etcétera, y se generó una experiencia muy padre. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Virginia. Me encanta cuando se hacen como estas sinergias y empiezan entonces a platicar sus anécdotas. Como lo comenta Virginia, ven, o sea, es lo que ya les decía yo, ¿no? O sea, se requiere una serie de eso, de pormenores o de cuestiones que hay que ajustar para que esto funcione, ¿no? Entonces, pues efectivamente está la vocación, ¿no? Porque pues finalmente hay que tener mucha paciencia, como dice Virginia, hay que tener también mucha comprensión, mucha empatía. Efectivamente, en las comunidades, el principio es que todo, o sea, al interior de la comunidad todo se tiene que hablar, todo se tiene que consultar, ¿no? Entonces, ellos mismos tienen que consultarlo con alguien más. Y puesto que muchas de las, digamos, de las células, ¿no? de esas comunidades están alejadas, pues tienen que esperar a contactarlas, ¿no? A ver a su representante o a la asamblea que en ese lugar exista. Entonces se va volviendo pues un poco complicado porque pues hay que tener en consideración todos esos tiempos, esas distancias. También el Tribunal Electoral por ahí tiene jurisprudencia a propósito de eso, ¿no? Porque pues hay que considerar efectivamente la geografía, lo que implica llegar ahí, y qué bueno que lo comentas así, Virginia, ¿no? Hacerlo con mucha paciencia, ¿no? Porque uno puede pensar, pues ya estamos aquí, ¿por qué no se hace o no se lleva a cabo? Me parece muy bien también lo que comentas a propósito de que aunque lleve mucho tiempo, siempre hay que estar dando como estos cortes de caja y decir, bueno, pues hasta aquí ya se aprobó esto, hasta aquí ya se llevó eso, ¿no? Entonces, de alguna forma es servir de enlace para poder generar esa comunicación a la que me refería, ¿no? Muy bien. Así me parece que vamos a ir poco a poco, pues, teniendo mucho mayor experticia en estos temas. O sea, también la comunidad indígena, las comunidades indígenas van a empezar a aprender mejor cómo utilizar este mecanismo, ¿no? Y entonces paulatinamente irá funcionando de mejor manera, ¿no? Dice Augusto Hernández, una práctica que le aprendí al hoy exmagistrado Silva Adaya en Sala Regional Toluca es el convocar a diversas autoridades a cualquier reunión que se haga con población indígena, ya que en efecto es difícil distinguir ámbitos competenciales. Ellos ven al Estado que llega y plantean problemas que muchas veces no tienen relación con la reunión convocada, pero sirve para canalizar demandas. Exacto, Augusto, porque claro, ellos ven un representante estatal y le dicen toda su problemática, ¿no? Y claro, el representante estatal puede decir, no está dentro de mis facultades, o eso no lo ve, o que usted no sabe que eso lo atiende otra institución, ¿no? Y aquí pues hay que tener justo este ánimo, decía yo, compositivo, pero pues una buena estrategia que estén ahí distintas instancias para poderles ayudar, ¿no? Al final a veces lo que quieren es simplemente ser escuchados, ¿no? Entonces tampoco está mal que aunque no sean tus facultades los escuches, ¿no? Y les puedas dar algún tipo de asesoría, ¿no? O darles el teléfono de la persona, o incluso llamar a la persona para contactarlos y ponerlos en contacto respecto a esos temas. Muchísimas gracias, qué bueno por el tip, ¿no? Bueno, entonces también una vez que se han generado pues esos consensos, como decía, como nos comentaban ahora Virginia, pues hay que respetar esos consensos, ¿no? Respetar la forma en que se desarrollan sus argumentos, obviamente la manera la manera de argumentar, de expresarse de los miembros de comunidades indígenas, pues es metafórica, es pausada, es alegórica. Entonces también pues hay que ser pacientes con eso, con esas formas de expresión, ¿no?
Hay que entender y ser empáticos en el modo en el que nos comunicamos. Respetar los tiempos y ritmos que marcan sus propios procesos de toma de decisiones, y luego una vez que se obtiene pues ese consentimiento, o sea, que en su caso se llevó a cabo pues una votación, que se haya garantizado que fue previa e informada, pues hay que ver que se respeten los mecanismos del propio sistema normativo, ¿no? O sea, es decir, la votación pues seguramente la harán como ellos la hacen, en los términos que decidan, ¿no? Y entonces pues hay que de alguna forma nada más acompañar, ¿no? Fue muy ejemplificativo lo que decía Virginia, porque decía justo nuestra labor es de acompañamiento, ¿no? Estoy viendo aquí. Bueno, algunas de las cosas que se consultan, ¿no? Nada más por mencionarlas así. Reformas legislativas, como ya se dijo, planes y programas de desarrollo, políticas públicas, cuestiones sobre protección cultural, protección a recursos naturales. Ahora, como ya nos lo aclaraba Augusto Hernández Abogado, tiene que ser sobre cuestiones significativas, ¿no? Y bueno, pues esto está abierto a interpretación, ¿no? Ustedes ya más o menos tienen los elementos para determinar cuándo es que posiblemente se esté abusando la consulta o estemos cayendo en consultitis, ¿no? Tenemos que prestigiar más la consulta, tenemos que hacer que no se abuse de ella y empezar a generar mayores insumos hermenéuticos que, insisto, no sé, a ver si a ustedes se les ocurre, podamos establecer a través de algún mecanismo para compartir todas estas experiencias, ¿no? Y bueno, incluso yo asumo la responsabilidad y quizá por ahí empieza, ¿no? Una especie de liderazgo. Voy a ver si puedo o se me ocurre alguna fórmula, ¿no? Podría ser hasta una publicación digital, ¿no? Un micrositio, ¿no? Que se llame así, porque veo que de verdad hay muchísimo interés en la consulta indígena y que podamos entre todas y todos ir nutriendo ese repositorio, ¿no? Ese micrositio con experiencias, ligas, contactos, ¿no? Al final hoy tenemos esa digitalidad a nuestro favor, y así tendríamos entonces un lugar al cual acudir para poder desahogar dudas, ¿no? Y se lo voy a plantear, fíjense, directamente a la maestra Marina, ¿no? A la directora de la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral, a ver qué se nos ocurre. El jueves se lo voy a plantear. Bueno, hasta aquí dudas, comentarios. Dice Augusto, también se consultan ejercicio de transferencia directa de recursos municipales y estatales a comunidades indígenas, que ahora es un tema súper interesante, ¿no? Elección de autoridades comunitarias, elección de representantes comunitarios ante ayuntamientos. Claro, todo eso entra dentro de nuestro ámbito de interés, ¿no? Y justamente ahí, porque además estas consultas repercuten en lo electoral, ¿no? Y me imagino que además pues van a surgir justo estas intersecciones, ¿no? De las que estamos comentando, ¿no? Entre cuestiones que interesan a los institutos o comisiones encargadas de los asuntos indígenas y todo lo que tiene que ver con lo electoral, ¿no? Entonces, ahí va a tener que darse un trabajo de colaboración muy estrecho, ¿no? Y siempre, bueno, pues cuando esto llegue a la justicia, pues igual empezaremos a tener criterios jurisprudenciales para poder atender en su momento algunos de estos
problemas o retos a los que nos enfrentemos. Miren, por ejemplo, en micrositios se me ocurre, lo primero que podemos hacer es colocar estos rubros, ir nutriendo de información, ¿no? Este mes se celebran consultas en tales entidades de estas características sobre estos temas, ¿no? Y que podamos ahí tener como una especie de recuento, porque la verdad es que esta información es súper vertiginosa y a veces se va pasando. Yo cuento un poco con la buena disposición de mis colegas que me platican sobre estas consultas, que me retroalimentan, ¿no? Luego no es posible estar como en todos los estados, en todos los lugares, pero como una especie de foro, dice Cristian Itzel. Claro, hay que ver qué hacemos, pero sí no echarlo en saco roto. Voy a plantear algo. Bueno, pues, de mi parte sería todo. No sé, alguna cuestión que quisieran agregar, quisieran preguntar. ¿Todo bien? Parece que fueron 2 mañanas muy fructíferas. Les agradezco mucho además su participación. Eso lo hizo más rico, más interesante. Les deseo una feliz tarde y que siga este diplomado con éxito. Muchas gracias. Gracias a Mónica por facilitar las conexiones. A la próxima. Gracias, José Ra. Buen día. Cuídense. Gracias, doctor. Un abrazo.